En una Cuba marcada por más de 60 años de revolución, con figuras como Fidel y Raúl Castro, quienes siempre mantuvieron su vida privada bajo un estricto control, ha surgido una mujer que ha roto con las tradiciones. Su nombre, Liz Cuesta Peraza. Desde la llegada de su esposo Miguel Díaz-Canel a la presidencia en 2018, Liz ha asumido un rol que no veíamos en la isla desde antes de la revolución, el de primera dama. Pero su historia está llena de controversias, rumores y un protagonismo inesperado. ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué genera tanta polémica dentro y fuera de Cuba? Hola, bienvenidos a Noticias Cuba, tu canal. ¿Quién es realmente Liz Cuesta? ¿Cómo llegó a ser la esposa del actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel? Y lo más intrigante, ¿qué secreto se esconde su pasado? Prepárate para un viaje lleno de giros inesperados, amores prohibidos y ascensos al poder que desafían la imaginación. Esta es la historia de Liz Cuesta Peraza, la primera dama más visible y criticada de Cuba en las últimas 6 décadas. Liz Cuesta Peraza nació el 28 de marzo de 1971 en Holguín, una provincia del oriente cubano. Hija de un coronel del ejército cubano conocido como el Coronel de las Flores, por sus negocios vinculados a la comercialización de flores para el turismo y el gobierno, Liz creció en un ambiente acomodado dentro de la estructura del poder cubano actual. Su padre, el coronel Cuesta, estuvo bajo investigación en varias ocasiones por malversación de fondos estatales, aunque nunca se le procesó formalmente. Esta relación familiar, marcada por el poder y la corrupción, ya trazaba el camino que Liz seguiría más adelante en su vida. En su adolescencia, Liz asistió al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Máximo Gómez en Camagüey. Allí, sus compañeros la conocían por un curioso apodo: Galileo Sábelo Todo. Sí, has oído bien, un apodo que aludía no solo a una supuesta inteligencia, sino también a una cierta arrogancia que la acompañaría toda su vida. Ella siempre pensaba que era mejor que todos. Se sentaba en la primera fila, a la derecha, con su largo cabello y una figura robusta, contó uno de sus ex compañeros de clase en Camagüey. Pero el verdadero drama estaba a punto de comenzar. La vida amorosa de Liz Cuesta es digna de una telenovela. Su primer escándalo llegó en el curso 1989-1990, cuando cursaba el 12º grado. El afortunado, o quizás desafortunado, fue Joel. Solo sabemos su nombre, Joel, un sargento instructor de preparación militar. Y el pequeño detalle, bueno, Joel estaba casado y tenía 2 hijas de la edad de Liz. Pero el amor, o quizás la ambición, no conoce límites. Joel dejó a su familia para casarse con Liz y mudarse a la casa de su poderoso suegro, el coronel de las Flores, del que ya te hablamos. El matrimonio con la hija del coronel Cuesta catapultó la carrera de Joel, que en poco tiempo pasó de sargento a teniente coronel en el Departamento Técnico de Investigaciones de la Policía. Pero la felicidad duraría poco. Liz tenía otros planes. Mientras Joel escalaba posiciones en el ejército, Liz puso sus ojos en un nuevo amor: José Anido, jefe de comercio del Minin en la provincia de Holguín. Anido supervisaba hoteles lujosos como Don Lino, Pedernales y Casa Central, un hombre con poder y conexiones, justo lo que Liz buscaba. Pero como todo en la vida de Liz Cuesta, esto también estaba destinado a cambiar en el futuro. Pero volvamos un poco atrás en el tiempo para darte más detalles de su preparación. Liz estudió en el Instituto de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero en Holguín, donde obtuvo una licenciatura y posteriormente una maestría en ciencias pedagógicas. Casi todo el mundo sabe que las universidades pedagógicas en Cuba son, por ser suaves, las de más bajo nivel de preparación en la isla. Es solo un detalle, pero es bueno para saber de dónde viene la primera dama actual y cuál es su nivel de conocimientos y experiencia. La vida de Liz dio el verdadero salto, el verdadero giro, cuando en 2003 conoció a Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En ese momento, Díaz-Canel era el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Holguín, una posición de gran poder dentro del gobierno cubano que convierte a estos personajes, líderes políticos provinciales, en los verdaderos caciques de las provincias. Sin embargo, tanto Liz como Díaz-Canel estaban casados con otras personas en ese momento. Díaz-Canel con Marta Villanueva, con quien tenía 2 hijos, y Liz Cuesta con José Anido, del que ya te hablamos, jefe de comercio del Ministerio del Interior en Holguín, con quien también Liz tenía 2 hijos.
El romance entre Díaz-Canel y Liz Cuesta no tardó en surgir. Según rumores que circulan en Holguín, la relación comenzó en secreto, marcada por la traición a sus respectivas parejas. Este escándalo, aunque no confirmado oficialmente, generó las primeras críticas graves y comentarios sobre la figura de Liz Cuesta, quien no tardaría en convertirse en la esposa oficial de Miguel Díaz-Canel. ¿Has visto las fotos de la boda? Por si no lo has hecho, aquí te las mostramos. En 2009, cuando Díaz-Canel fue nombrado ministro de Educación Superior, la pareja se mudó a La Habana, dejando atrás sus vidas anteriores en Holguín. En la capital cubana, Liz comenzó a destacar, entre comillas, por decirlo de una manera tranquila, en el ámbito cultural, trabajando en la agencia Paradiso, una filial turística del Ministerio de Cultura que organiza eventos y viajes culturales. Ya sabes, dame una palanca grande y moveré al mundo. Antes de esto, Liz había dirigido el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín. No sabemos si es una lectora voraz o si de verdad sabe de literatura, pero bueno, allí estaba. Y allí, en el Centro Provincial del Libro de Holguín, la principal tarea de Liz era organizar las ferias del libro anuales en la subsede provincial. Sin embargo, casi nadie fuera de Holguín conocía a Liz. Su figura pública pasó casi desapercibida hasta 2018, cuando su esposo fue nombrado presidente de Cuba, sucediendo a Raúl Castro al menos nominalmente. Desde el mismo momento en que Díaz-Canel asumió el poder y fue designado, Liz Cuesta rompió con una de las tradiciones más arraigadas del régimen cubano, el desprecio por hablar de las esposas de los líderes, algo que, por cierto, luego de iniciada la revolución fue un acto bastante popular. La pareja de Fidel, Dalia Soto del Valle, se mantuvo casi todo el tiempo fuera de la vista pública, y Vilma Espín, esposa de Raúl Castro, era otra cosa. Ella misma era considerada una heroína de la Sierra Maestra, es decir, su notoriedad no se debía a su relación sentimental con Raúl Castro. Pues así, sin deberla ni temerla, Liz comenzó a aparecer en actos oficiales junto a su esposo, cada vez con más frecuencia, como quien no quiere la cosa, se fue metiendo en el ojo de los cubanos como un bicho de la luz. Uno de los primeros eventos en los que ambos, Liz Cuesta y Miguel Díaz-Canel, aparecieron juntos fue durante la visita de Nicolás Maduro a la isla en 2018. La prensa cubana, que nunca antes había usado el título de primera dama, sorprendió a la audiencia al referirse a Liz Cuesta como tal durante este encuentro con la delegación venezolana. En el Consejo de Estado, sede del gobierno, ambos dignatarios recibieron los honores correspondientes y posteriormente saludaron a sus respectivas delegaciones, que por primera vez tienen en su composición a las primeras damas de Venezuela, Cilia Flores, y de Cuba, Liz Cuesta. Esto marcó un punto de inflexión en la historia de Cuba, donde el título de primera dama había sido eliminado por los hermanos Castro, quienes lo consideraban una idea burguesa y capitalista. Sin embargo, Liz Cuesta no solo ha sido conocida por su papel como esposa del presidente que adora el vidrio y la exposición. Su presencia en redes sociales, especialmente en su faceta como tuitera revolucionaria, ha desatado grandes controversias. En abril de 2022, publicó un tuit donde se refería a su esposo como el dictador de mi corazón. Este comentario generó una ola de críticas y burlas tanto dentro como fuera de Cuba. El tuit fue considerado por muchos como una burla al pueblo cubano, especialmente en un momento en el que la isla atravesaba una crisis económica y social de la cual no ha salido, marcada por los apagones, que también siguen, y la represión de las protestas de julio de 2021. Los memes no tardaron en aparecer, haciendo que Liz Cuesta se convirtiera en objeto de burla en las plataformas digitales. Pero este no fue su único traspié. El historial de meteduras de pata de Liz Cuesta trasciende las redes sociales y pasa al plano de la realidad concreta. Un año antes, en 2021, durante las celebraciones de la independencia de México, Liz Cuesta asistió a un evento oficial luciendo un bolso Hermès valorado en 8.550 euros, lo que causó un revuelo en la opinión pública en aquel momento. En un país como Cuba, donde la población vive en condiciones de extrema precariedad, este tipo de ostentación fue vista como una desconexión total con la realidad que viven los cubanos. Y no se trata solo de un bolso,
Su marido Díaz-Canel ha sido visto con relojes carísimos cuyo precio supera los miles de dólares en el mercado internacional. Y también salieron a la luz las opíparas comidas que se preparan en casa del presidente, con mariscos y vinos caros incluidos. Pero eso es tema para otro material y otro video. Liz Cuesta también ha sido una figura muy visible en el escenario internacional, acompañando a Díaz-Canel en sus viajes a Corea del Norte, Japón, China, Argelia, Estados Unidos, Rusia, entre otros muchos países. En casi cada uno de estos viajes, Liz ha sido presentada como la primera dama de Cuba, lo que ha generado en lo externo una imagen de normalidad y modernidad para el régimen. Sin embargo, a lo interno del país, la figura de Liz Cuesta Peraza sigue rechinando, y no solo por sus constantes meteduras de pata o salidas de tono, sino porque el pueblo cubano estuvo desacostumbrado a una figura como la de primera dama por muchísimos años, luego de la llegada al poder de Fidel Castro. Para muchos, una primera dama no tiene cabida en el país, pues ser la esposa o mujer del presidente o líder de turno no debería otorgar ningún privilegio ni ser considerado un cargo público. Las molestias que genera Liz Cuesta no solo están en un sector que consideramos opositor, sino que muchos cubanos todavía identificados con el ideario revolucionario rechazan su presencia y su actitud. Pero volvamos un poco en el tiempo. Vamos a noviembre de 2019 durante la visita de los reyes de España a Cuba. Durante esa visita, Liz Cuesta desató otra polémica con su elección de vestimenta. Su atuendo fue objeto de burlas en redes sociales, donde muchos compararon su estilo con el de un monje budista o con un kimono japonés. Juzga tú mismo. Esta fue una de las primeras veces que la figura de Liz Cuesta se convirtió en carne de memes, un fenómeno que se ha repetido varias veces desde entonces. Es probable ahora mismo que Liz Cuesta sea una de las personas que generan más burlas y memes en la actualidad cubana. Deja tu respuesta en los comentarios. Seguimos. Además de su papel como primera dama, Liz Cuesta ha estado al frente de varios eventos culturales en Cuba. Uno de los más importantes, aunque también uno de los más polémicos, fue el Festival Sanremo Music Awards en 2022. Este evento fue boicoteado por varios artistas internacionales, entre ellos el dúo español Andy Lucas, Kalimba y Ale Subabo, debido a las violaciones de derechos humanos en Cuba. ¿Te acuerdas de eso? Fue realmente escandaloso. Así que decido subir este video para hacerles saber que efectivamente me bajo del Festival Sanremo, cancelo mi presentación. Grabo este vídeo para comunicar mi decisión de no viajar a Cuba en el mes de abril para una actuación para la cual había sido contratado. Quiero dejar muy claro, aunque yo creo que las personas que me conocéis mínimamente lo sabéis, que yo jamás apoyaré ninguna dictadura. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando se nos llama, pues creemos que es por medio de un promotor, como fuimos la anterior vez, no por medio del régimen. Lógicamente, Andy Lucas no apoya ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños en presos, ni un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir. A pesar de los esfuerzos de Liz Cuesta para llevar a cabo el evento, el festival fue un fracaso. La cancelación de estos artistas, sumada a la polémica que rodeaba al régimen cubano en ese momento, puso a Liz en el centro de las críticas internacionales. Vaya, que el tiro le salió por la culata. La primera dama quería organizar un evento de altos vuelos, fue a por lana y salió trasquilada. El país no aprovechó el lavado de cara que le hubiese otorgado el festival, una idea de normalidad y bachateo que quería dar el régimen, sino que el mundo puso foco otra vez en las carencias y las violaciones de derechos humanos y la represión que se cometen en la isla caribeña. A pesar de todas las controversias, Liz Cuesta sigue siendo una figura clave en el régimen cubano. Aunque su rol no está definido legalmente, ha asumido un protagonismo que pocas mujeres en Cuba han tenido en las últimas décadas. Su presencia en eventos internacionales, su actividad en redes sociales y su capacidad para generar polémica la han convertido en un personaje singular dentro del panorama político cubano. ¿Qué nos depara el futuro con Liz Cuesta? ¿Seguirá siendo una figura visible en la política cubana o caerá en el anonimato? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es claro es que, por ahora, Liz Cuesta ha llegado para quedarse, y se queda, aunque moleste a cubanos de esta y de la otra orilla, a cubanos y cubanas de cualquier filiación política. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Liz Cuesta? ¿Es una figura política importante o simplemente una acompañante de su esposo? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre las tripas de la política en Cuba. Sí, las tripas. Ya hablaremos de tripas próximamente. ¡Chao!